Bueno, hoy día nos va a tocar, superando todas estas fallas de la tecnología, vamos a hacer lo que es el trabajo de parto, que es la parte más importante de la terminación de una gestación, ¿no? Este, para llegar a un buen final, desde el inicio de la gestación y el nacimiento del bebé se pasa muchos episodios. Bueno, eh, hay objetivos generales por lo que tratamos de estudiar lo que es el trabajo de parto, lo que debemos tener conocimientos para esto, ¿no? Es para disminuir el riesgo de las enfermedades y fundamentalmente la muerte y del producto del embarazo, la muerte materna y la muerte del fetito, ¿no? Es básicamente eso, uno de los objetivos generales. ¿Y cómo hacemos eso? Optimizando el pronóstico de los mismos a través de una oportuna y adecuada atención del parto institucional. Desde hace ya más de 20 años se trata de unificar todo esto y tratar de que el parto sea en una institución donde cuente con los mínimos requisitos para una atención, para un final feliz de esta gestación. Como objetivos específicos es pues disminuir la tasa de morbimortalidad materno-perinatal. Sabemos que la tasa de mortalidad materna y mortalidad fetal son son estudiadas como la evolución y el adelanto de un país, de una ciudad, y depende fundamentalmente de estas tasas. Si tenemos menos mortalidad materna y menos mortalidad perinatal, estaremos mejorando nuestro nivel del punto de vista inclusive de un retraso a nivel mundial, ¿no? Hay que disminuir la frecuencia de la encefalopatía hipóxica perinatal y sus secuelas. De nada sirve que no nazca un bebé que vaya a tener algún problema de una encefalopatía hipóxica por el problema de una mala atención del parto. Y reducir y controlar las complicaciones del proceso del parto. También reducir, por ejemplo, que una paciente pues termine con un desgarro masivo, con una hemorragia masiva, que sería o tratar de evitar también la hemorragia posparto, que es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, una muerte materna a nivel mundial. Fundamentalmente son los objetivos específicos. Como introducción, tenemos que los mecanismos involucrados para el mantenimiento del embarazo y el desencadenamiento del parto son muy complejos. Intervienen sistemas tanto maternos como fetales y que aún todavía no se encuentra totalmente definido. Los factores que participan en el evento puede haber factores hormonales, neuronales e inmunológicos. Estos factores pueden ser activados en el trabajo de parto pretérmino y en el término. Para que se produzca el parto, la finalización del parto, todos estos eventos se tienen que ponerse de acuerdo y producirse una activación y con ello llevarse a la terminación de la gestación. Durante la gestación, el útero permanece en estado de reposo para asegurar la maduración completa del feto. Generalmente ese es a predominio de la progesterona. Al final del embarazo, el cuello del útero se dilata y el útero cambia del estado de reposo que empieza a tener una contractividad coordinada. Esas contracciones es por una serie de factores, principalmente se dice que es por elevación de los estrógenos, liberación de prostaglandina y una serie de factores que condicionan de que esta fibra muscular del útero empiece a tener una contracción y eso conllevaría a la dilatación del cuello uterino. Los mecanismos moleculares que sostienen estos eventos fisiológicos son complejos y, como ya le dije, aún sin claridad. No se sabe en realidad netamente al 100% cuáles serían los factores que realmente serían los que desencadenan el parto. Antiguamente se pensaba que la caída de la progesterona y la elevación de los estrógenos y de la oxitocina eran los principales factores que desencadenaban el parto. Con el venir de los años ya se da cuenta que no solamente es eso, sino que hay otros factores que condicionarían el normal inicio del trabajo de parto.
Las actividades fundamentales, aquí a este nivel va a funcionar el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, tanto de la madre como del feto. Y se ha visto que a nivel en la placenta también se repite esta actividad. Tiene también remeda igualito como si fuera un órgano, como si fuera un eje hipotálamo hipofisiario a nivel de placenta. Dice, la placenta es una fuente importante de neurotransmisores y neuropéptidos, junto con el hipotálamo de la madre y del feto, son los principales órganos neuroendocrinos que controlan el embarazo. Controlan el embarazo, y cuando hay un desequilibrio de estas sustancias neurotransmisores y neuropéptidas, tanto en la hipófisis materna, en la placenta y en la hipófisis del feto, van a producirse el trabajo de parto y el parto en sí. Aquí vemos que lo que les estaba diciendo, que a nivel de placenta y al nivel de las membranas va a suceder casi igual lo que se produce a nivel de la hipófisis materna, en este caso que todo lo tenemos graficado, y en la hipófisis del neonato. A nivel del hipotálamo del neonato, también a nivel de placenta, y luego vamos a ver también en las membranas que va a haber una producción de la hormona coriónica trópica. Esta hormona coriónica trópica estimula a nivel de la hipófisis para que se produzca la CTH. Y una porción de esa hormona coriónica, la hormona coriónica corticotropa, va a estimular directamente al adrenal del feto, que van a producir también una buena cantidad ya de GNRH que van a estimular a nivel de placenta. Y esta placenta, este GNRH, va a ir hacia las membranas fetales para producir los productos que van a estimular la liberación de las prostaglandinas, y estas prostaglandinas junto con otros factores van a producir la contractibilidad uterina. Por otro lado, al nivel de la suprarrenal también va a haber eliminación de cortisol y eliminación de estrógenos, que también van a estimular a nivel de las membranas, van a producir las contracciones uterinas, junto con otro tipo de hormonas inflamatorias también, proinflamatorias. También a nivel de la suprarrenal se va a convertir la de hidroepiandrosterona sulfato, que también estimula a nivel, se convierte en estrógenos, y de una forma también paralela van a ser a nivel de las membranas, y junto con las prostaglandinas van a producir las contracciones uterinas que al final van a producir las modificaciones del cuello uterino, y también las contracciones, y va a producirse el parto y el trabajo de parto. Eso si lo leemos, vamos a encontrarlo en el Reproduction de 2001. Los investigadores MacLean y sus colaboradores encontraron estos cambios que a nivel tanto del sistema hipofisiario y adrenal del feto se produce también en la placenta y en las membranas, membranas de la placenta. ¿Qué cambios hay antes del parto? Durante el parto sabemos que hasta las 36, 38 semanas la paciente, el útero, la contracción uterina no existen, el útero se encuentra en un estado de reposo. Sí es verdad que hay a veces algunas contracciones muy leves, pero que son en diferentes intensidad y diferente frecuencia, que se llaman las membranas de las contracciones de Braxton-Hicks, pero que estas contracciones no hacen efecto ni a nivel del cuello uterino ni a nivel del miometrio en sí. Como les dije, este reposo, este mantenimiento del estado estable de la musculatura del miometrio se debe principalmente por la progesterona. Después de reposo se instala un estado de transición, durante el cual se producen cambios bioquímicos y estructurales en el miometrio.
ver por estimulaciones de ya de las sustancias a nivel de como prostaglandinas y otras citoquinas van a ver que va a haber, ya van a empezar a trabajar y van a producir cambios a nivel del miometrio y va a producirse las contracciones. Este periodo también tiene lugar cambios a nivel del cuello uterino. El efecto de estas sustancias, tanto las prostaglandinas y los estrógenos, va a hacer que se produzca el ablandamiento y el borramiento. Y por lo tanto, cuando ya se borra totalmente el cuello uterino y hay un ablandamiento con el efecto de la contracción, empieza a dilatarse. Las contracciones miometrales, las de Braxton Hicks, que lo encontramos en casi todo el embarazo, a partir de las 12 semanas, 18 semanas, pues de 12 a 18 semanas se dice que hay unas contracciones de tipo A, pero ahora normalmente las conocemos como las de Braxton Hicks todas, ¿no? Y esas van a producirse en diferentes lugares en diferentes lugares del miometrio, no tienen un parámetro y no tienen ni frecuencia, ni tiempo de presentarse, ni intensidad suficiente. Y estas contracciones no dan cambios a nivel del cuello uterino, no producen dilatación, no producen ablandamiento. Aquí, por ejemplo, se cree que las contracciones uterinas tienen efectos sobre el cuello uterino, produciendo el borramiento y la dilatación, y también conjuntamente con el accionar de las prostaglandinas y las otras citoquinas que hacen que este cuello se vaya a ablandar y en algunos casos se incorpora totalmente o se borra totalmente. Y empieza ya por la blandura y por la incorporación empieza a dilatarse por el efecto de la contracción, porque cuando hay contracción entonces este cuello va a empezar a ser jalado hacia arriba y empieza a producirse la dilatación. Hipótesis del inicio del trabajo de parto. Como les dije, hay una serie de factores, una serie de condiciones en la que se explica que podría ser este inicio del trabajo de parto, ¿no? Y ese es un proceso complejo que participan muchos sistemas en el cual la madre, el feto y la placenta juegan un rol importante, pero como les decía, aún no lo tenemos muy claro todavía. Hay aumento de estas sustancias, de estas uterotónicas, que serían los que van a desencadenar el parto a nivel de las membranas fetales y a nivel de la placenta, aún la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina y el factor agregador plaquetario. Todas estas sustancias que son producidas en las membranas y en la placenta, junto con las contracciones uterinas, son las que probablemente son las que desencadenarían el trabajo de parto, son las que producirían la dilatación del cuello uterino y por lo tanto el parto. Aquí vemos que la regulación de la secreción de la oxitocina a nivel placentario. Antiguamente se creía que solamente la oxitocina era el producto y esa es la que producía, era la que desencadenaba el trabajo de parto. Ahora se ha visto que más que todo que la oxitocina son receptores de la oxitocina. Tenemos que tener una buena cantidad de receptores de oxitocina activados para que se deposite la oxitocina, para que estos conlleven a la producción de las prostaglandinas a nivel de la decidua y van a estimular estos receptores a nivel de miometrio, actuarían ahí la oxitocina y produciría como consecuencia la contracción uterina. Esta oxitocina dice que están bien reguladas por los estrógenos y la progesterona, pero los receptores de la oxitocina solamente están los estrógenos y la progesterona hace un efecto inhibitorio. Se sabe que esto sería que se produciría que esta inhibición de estos receptores de estos receptores de la oxitocina es que harían, mientras más receptores haya y estén bloqueadas por el efecto de la progesterona, tendría ese útero que esté todo tranquilo durante todo el tiempo del embarazo. Aquí está que los estrógenos son los principales reguladores de la secreción de la oxitocina en la placenta. Cercano al tiempo del parto hay una regulación
o sea, una estimulación de la expresión de los receptores de la oxitocina, indicando un efecto paraclínico más que un aumento sistemático de la oxitocina. O sea, que lo principal sería una buena cantidad de receptores de oxitocina. La oxitocina estimula la secreción de las prostaglandinas. La oxitocina va a estimular la secreción de las prostaglandinas y esto van a estimular a los receptores de las prostaglandinas, a los receptores de la oxitocina, y por lo tanto van a regular la contracción a nivel del miometrio. Todo esto se produce a nivel de la decidua, y la contracción por efecto de estos productos es que se va a producir la contracción del miometrio a nivel de la pared muscular del útero. Aquí tenemos un esquema aclaratorio de la fisiología del parto. Se dice que hay aumento de los uterotrópicos clásicos, que tenemos el aumento de los estrógenos, y esto se va a producir la hipertrofia miometrial, la disposición del calcio intracelular va aumentando, la formación de las uniones gap entre musculaturas van aumentando también, y hay un aumento de los receptores de la oxitocina. A nivel de útero, ¿qué es lo que tendríamos que haber? Por el efecto de todas estas sustancias, a nivel de útero va a haber, que a nivel del músculo va a haber una irritabilidad uterina, y va a haber un estado contráctil más fuerte y doloroso, apareciendo las contracciones coordinadas de mayor tonicidad y deformación indirectamente en el segmento uterino. Antes del inicio del trabajo de parto no vamos a tener un segmento uterino. Ya después de que inicie el trabajo de parto o al término, más o menos 39, 38 semanas, tenemos un segmento formado. Y a nivel del cuello uterino se va a producir que hay un acortamiento y una flexibilidad y una dilatación. Se acorta, se ablanda y se empiezan a dilatar a nivel del miometrio durante el inicio del trabajo de parto. Y que la progesterona disminuye todos estos efectos. Ya esta progesterona va a bloquear esto. Esto se produciría la progesterona durante el tiempo de la gestación en sí. Ya, pero a nivel de ya en el final del parto, para llegar al parto, se bloquea. A nivel mecánico, ¿qué es lo que encontramos? Que a nivel del cuello, a nivel de la parte posterior del cuello uterino, vamos a encontrar ¿cómo te diría? Unos puntos donde se llaman los Ferguson 1 y el Ferguson 2, que estos se van a estar estimulados, y con ese mismo efecto es que también por efectos de la cabecita del feto es lo que produciría también el inicio del trabajo de parto. A nivel, esto sería lo que es el sistema de la madre. A nivel de los factores fetales, ¿qué vamos a encontrar? De síntesis de la GnRH por el hipotálamo, que aumentan la producción de la CTH por la suprarrenal, ¿ya? Que a su vez sintetizan el cortisol, como les expliqué en ese cuadrito anterior, en el cuadrito que les enseñé, que aumenta la secreción de la suprarrenal, aumenta la CTH y también el cortisol, posiblemente por la maduración, probablemente del pulmón y de los riñones del bebé. O también por la hipoxia fetal o el estrés fetal. Los niveles de cortisol estimulan la producción de las prostaglandinas y aumentan las hormonas corticotrópicas placentarias, y hacen un feedback a nivel de la suprarrenal para aumentar todo este sistema y producir el inicio del trabajo de parto. Y a la vez hay un intercambio igual a niveles ovulares, que aumenta el estradiol a partir del estradiol 17-20, alfa, este es alfa de hidroepiandrosterona sulfato, sintetizada, que se sintetiza a nivel de la suprarrenal del bebé, que estimulan la síntesis del estriol y las prostaglandinas, favoreciendo la maduración y la dinámica uterina. O sea que todo esto madura a nivel del cuello y va a producir una dinámica de lo que es la contractibilidad uterina. Esto es en reversa, ¿no? Van ahí en ida y venida durante todo el desenlace del trabajo de parto. Aquí tenemos como una síntesis de los factores uterotrópicos.
que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos aumentan, la progesterona disminuye. Hay factores uterinos que hacen que se produzcan cambios a nivel del miometrio y a nivel del cuello uterino. Y los factores uterotónicos que van a producir, que son la oxitocina, la prostaglandina, la endotelina y las PAF y otras sustancias que van a ser también los estimulantes de la contracción uterina, y con ello conlleva a los cambios que va a producirse a nivel de cuello uterino y empieza la dilatación. También hay los factores ovulares que se encuentran acá, y a nivel fetal, que tenemos que en el eje hipófisis suprarrenal y también por el efecto de la oxitocina van a producir estos cambios y el desencadenamiento de todo el sistema del trabajo de parto. En realidad es un esquema que aparentemente se está tratando de sintetizar, porque en realidad cuándo es que se produzca un trabajo de parto, en realidad no lo tenemos al 100% definido. Aquí vemos que a nivel de placenta, a nivel del feto, tenemos que la hormona liberadora de la corticotropina, este es en el feto, en el hipófisis del feto, y este es el hipófisis de la madre, y también a nivel de la placenta, que también vamos a tener hormona corticotrópica, y aquí vamos a ver que a nivel del hipotálamo se estimula a nivel del hipófisis anterior y va a producirse la CTH, que van a ir a nivel suprarrenal del fetito y van a producir todo ese desencadenamiento que va a estimular a los receptores oxitóxicos, va a producir ya nuevamente va a estimular y va a producirse estriol, el cortisol, que eso se va a ir, cortisol se van a producir, se van a estimular a la producción de las prostaglandinas E2 y la F2 alfa, y también va a haber se va a producir también, acá va a estimular a nivel de la placenta la corticotropina, que también va a hacerse un feedback, ¿no?, entre la corteza suprarrenal fetal y la placenta. A nivel de placenta tenemos que la hidroepiandrosterona se transforma en el 17 alfa-estradiol, y eso también se produce estradiol. Que este estradiol, estas prostaglandinas, la F2 alfa y la E2 se van a sumar a lo que es, aumenta los receptores de la oxitocina y alimenta los niveles de prostaglandinas. También a nivel de lamios hay sustancias que también van a producir estímulos inflamatorios y que van a llevar junto con el efecto de la madre a nivel de la GnRH, que estimula la hipófisis posterior, la neurohipófisis, que va a producir la oxitocina, se junta con todas las sustancias que están produciéndose a nivel de feto, placenta y madre, y van a producir las contracciones uterinas a nivel ya ovular, y se producen los cambios del miometrio y del cuello uterino. La oxitocina es una hormona secretada por el lóbulo posterior de la pituitaria. Acá, a este nivel, se produce, es el origen por el efecto de la GnRH a nivel estimula a nivel de la neurohipófisis, va a producirse la oxitocina. Ya, su acción principal es desencadenar las contracciones uterinas. Actualmente en revisión, como les decía, ¿no? Parece que no son las oxitocinas en sí, sino la cantidad de receptores que tengamos para que se llenen estos receptores de oxitocina y produzcan la contracción uterina en sí. Y también se dice que es para la secreción de la leche. Por su efecto contráctil de la fibra uterina, se intentó establecer si era el factor principal desencadenante del trabajo de parto. ¿Y por qué es que pensamos que era la oxitocina? A nivel de hipófisis se indicaba que la oxitocina estaba relacionada con la expulsión del feto, de la placenta y de la emulsión uterina. O sea que sería la responsable de todo lo que es el trabajo de parto hasta la eliminación del feto, la placenta y también la emulsión uterina después del alumbramiento. ¿Por qué? Porque se dice que la oxitocina es una hormona endocrina que
a nivel de circulando encontramos en concentraciones, en bajas concentraciones, porque si tenemos altas concentraciones, haríamos que un útero se encuentre totalmente hipertónico y no es fácil, y no es bueno tener un útero hipertónico sin espacios de relajamiento y entonces eso contraindica para la evolución normal de un parto. Dice que la variabilidad es una secreción pulsátil, no tiene una secreción fija, sino que tiene en forma pulsátil de tal manera de que en forma medida actuarían a nivel de la musculatura uterina para producir el normal trabajo de parto. Y lo importante también que esta vida media de la oxitocina es muy corta, porque si tuviera una vida media prolongada, tendríamos igual una contracción muy marcada, muy hipertónica y no desencadenaría una buena evolución de ese trabajo de parto. Acá tenemos que la oxitocina y los receptores de la oxitocina, regulación e implicancias biológicas. Dice, la progesterona parece tener un efecto positivo sobre la síntesis de la oxitocina, pero fuertemente negativa sobre la expresión de los receptores de la oxitocina, mientras que los estrógenos regulan positivamente la oxitocina y como a la expresión de los receptores. Los estrógenos estimulan tanto la oxitocina como a la formación de los receptores de la oxitocina. En cambio, la progesterona solamente a los receptores de la progesterona. Los receptores de la progesterona, al contrario, que la oxitocina estimula la liberación de la oxitocina, pero la progesterona estimula la secreción de la oxitocina, pero no así el mantenimiento de los receptores, actúan en forma negativa. Los receptores de la oxitocina se difieren de especies en diferentes especies muestran elementos respondedores de diferentes citoquinas inflamatorias, sugiriendo que estos tienen una función importante en el proceso del parto. No solamente la oxitocina es la que va a estimular, que va a desencadenar el trabajo de parto. Tienen que haber los receptores, que estos receptores juntos con la oxitocina van a estimular las diferentes citoquinas inflamatorias que son las que desencadenan al final en conjunto el trabajo de parto. Existen evidencias que la oxitocina no es esencial para el desencadenamiento del parto, sino los receptores de la oxitocina, indicando la posible existencia de otros ligados a nivel de los receptores de la oxitocina, o que este puede actuar estimulando las contracciones uterinas en ausencia de ligados. Se piensa que solamente estos receptores, cuando están llenos han captado todo lo que es la oxitocina, serían los responsables por sí solos de desencadenar el trabajo de parto, porque parece que para que hayan estos receptores estén llenos, estén activos, tienen que haber de repente otros factores inflamatorios para desencadenar el trabajo de parto. Tiene que haber un desequilibrio ahí. También actúan la relaxina, los opioides, los neuropéptidos. Y la relaxina, por ejemplo, es una hormona peptídica de la familia de la insulina, es secretada por el cuerpo lúteo con un patrón similar a la gonadotrofina coriónica humana. En nacimientos prematuros está relacionado con aumento de la relaxina en la semana 30 de la gestación. La semana 30 a veces tenemos la relaxina en una cantidad adecuada, y si hubiera un desequilibrio a ese nivel, se produciría, se dice, un trabajo de parto prematuro. Los opioides, tanto las endorfinas, la encefalina y las dimorfinas, parece que estas sustancias harían que actualmente durante el trabajo de parto y el parto en respuesta a un estímulo de estrés. Cuando hay mucho estrés, actuarían las endorfinas, las encefalinas y las dimorfinas tratando de regular, mantener con un normal patrón de un trabajo de parto adecuado. También se dice que a nivel de la glándula suprarrenal también hay sustancias como es el problema que apodera el estrés para mantenerse las concentraciones adecuadas de los neuropéptidos y
para que las mujeres embarazadas, pero que no se han demostrado grandes cambios durante la gestación. No se ha visto que realmente estas sustancias serían las que hacen el equilibrio del trabajo de parto. Ahora entramos a lo que es el trabajo de parto en sí. Esto de acá era lo que se produciría antes del trabajo de parto en sí. Y esto es ya el trabajo de parto en sí. El trabajo de parto, como definición, viene pues del latín partus, se define como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto después de las 22 semanas de gestación. También van a tener la placenta y los anexos, la eliminación de la placenta y de los anexos. Todo eso es el trabajo de parto. Terminado la expulsión de la placenta y sus anexos, ahí termina el trabajo de parto. De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, podemos clasificar el parto según la edad gestacional, por semanas. Tenemos inmaduro, pretérmino, a término y posmaduro. Y el inmaduro de las 22 hasta las 26, 6 séptimos, el pretérmino desde las 28 a las 36, 6 séptimos, término desde las 37 a las 41, 6 séptimos, y postérmino a partir de las 42 semanas de gestación. Consideraciones anatómicas y fisiológicas del miometrio. Para que haya un buen trabajo de parto tenemos que tener un miometrio en buenas condiciones para que tenga el efecto de la buena contractibilidad uterina. La anatomía de la musculatura del miometrio. El músculo del miometrio es un músculo liso. Eso hay que tener bien claro. El grado de acortamiento de las células musculares lisas durante la contracción son mucho más potentes que una contracción de un músculo esquelético, de un músculo estriado. En las células del músculo liso, la fuerza de contracción se ejerce en diferentes contracciones. No es como en el músculo estriado que tiene una sola dirección. En el músculo liso es en diferentes direcciones. Se acomodan a nivel de la musculatura en forma de filamentos gruesos y delgados y se disponen en diferentes formas, al azar. Este ordenamiento al azar facilita un mayor grado de acortamiento y la generación de una fuerza de contracción de mayor magnitud. Tiene una fuerza tal que supera a una contracción de un músculo estriado. El carácter multidireccional de la fuerza en dirección de la contracción del músculo miometrial permite más diversidad de la dirección de la fuerza de expulsión independientemente de la postura del feto. El feto está en transversa, la contracción va a ser igual. El feto está encefálica, la contracción es igual. Si está en podálico, también la contracción es igual. No tiene no va en relación a la posición del feto. La contracción cuando se desencadena es la misma para las diferentes posiciones que se encuentren el feto. El manejo del parto normal. ¿Cómo manejamos el trabajo de parto normal? El trabajo de parto consiste en una serie de contracciones rítmicas, involuntarias y progresivas del útero, que producen el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Entonces, cuando viene una contracción, va a ir en aumento, va a ser progresiva, van a ser más intensas conforme aumenta el trabajo de parto. Esas contracciones van a producir borramiento y la dilatación del cuello uterino por el efecto de las sustancias que ya les dije anteriormente. El estímulo para el inicio del trabajo de parto es desconocido, pero existen múltiples teorías. El trabajo de parto empieza más o menos 2 semanas antes de la fecha probable de parto. En esas 2 semanas, como les dije en las diapositivas anteriores, el miometrio se encuentra en reposo. A partir de 2 semanas previas al trabajo de parto empiezan a ese desequilibrio y empiezan a funcionar y empieza el trabajo de parto, empieza las modificaciones que se pueden producir a nivel de cuerpo y de cuello uterino. En el primer embarazo, el trabajo de parto generalmente dura de 12 a 18 horas en promedio.
En los siguientes partos se acortan durante 6 a 8 horas en promedio. Ya cuando se ha producido todo este proceso de 2 semanas de la maduración, el ablandamiento y el efecto de todas las sustancias que desencadenan el trabajo de parto, ya empieza el trabajo de parto y en las primíparas, en las primigestas, esta duración va a ser de 12 a 18 horas, mientras que ya las pacientes que han tenido más de un hijo se tiene de 6 a 8 horas como promedio. Esto no se puede decir, eso es así, esto, la paciente ya va a nacer. No, se dice hasta 18 horas, aunque ahora último se dice que no rompen estos esquemas. En un trabajo de parto puede durar hasta 3, 4 días y que el paciente, eso es un normal. Esos son los últimos estudios que se están haciendo. Ya, pero hasta ahora como teórico lo estamos aprendiendo así. Para que haya un trabajo de parto tiene que haber una triple gradiente descendente. En el año 51, Caldeiro y Barcia y Álvarez, que también de este Álvarez vienen las contracciones que se dicen que son hasta de 12 a 18 semanas, demostraron que la onda contráctil del miometrio tiene una triple gradiente que tiene 3 componentes. ¿Cuáles son estos componentes? La primera es la propagación descendente, de ahí el nombre de triple gradiente descendente. Se propaga de arriba hacia abajo. Duración, la contracción dura más en el fondo que en la parte baja y la intensidad es más intenso en la parte superior que en la parte baja. Aquí tenemos un esquema y vemos. Sabemos que el útero también tienen marcapasos, tiene un paso derecho y un marcapaso izquierdo. Ya estos marcapasos en el momento del trabajo parto se estimulan y cuando, por ejemplo, estamos una paciente en trabajo de parto y vemos que estas contracciones se alejan y hacemos un simple masaje a nivel de los cuernos uterinos, vamos a ver que va a haber contracción uterina, porque se han estimulado los marcapasos. De estos marcapasos parten las contracciones por una progresión, dice, de 2 centímetros por segundo. Se demoran desde la parte superior a cada dos segundos, 2 centímetros por segundo empiezan a descender, invadiendo todo el útero en 10 a 15 segundos. La triple gradiente descendente asegura que el acme, o sea, la parte más fuerte de la contracción, es en el fondo. Y la duración de la intensidad es más fuerte también en el fondo y la propagación es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Esta es una contracción, la triple gradiente descendente, la que va a tener la que va a ser un normal desenvolvimiento del trabajo de parto. Si esto se modifica, no va a tener una buena respuesta. Por ejemplo, empiezan a aparecer contracciones que van hacia arriba, que vienen hacia acá, que se rompe el esquema, es haciéndose un trabajo disfuncional. Se está modificando la normal triple gradiente descendente y no va a haber una progresión de un trabajo de parto adecuado. Esta triple gradiente descendente se mide con la unidad de Montevideo, que es el producto de la intensidad de la contracción en milímetros de mercurio por el número de contracciones en 10 minutos. O sea, la unidad de Montevideo es la intensidad de la contracción por el número de contracciones en 10 minutos. Por ejemplo, si acá tenemos que la intensidad es de 30 por 4 contracciones en 10 minutos, entonces la unidad Montevideo de esta paciente sería de 120. Con esto se mide lo que es la unidad Montevideo y con esto se mide también el grado de evolución de nuestro trabajo de parto. Ahora vamos a entrar al otro factor. Ya hablamos de lo que es el factor del útero y los cambios que produce el útero y el tipo de contracción, cómo avanza la contracción, cómo es de arriba abajo por la triple gradiente descendente, donde aparte tienen sus marcadores. Eso es en la parte del útero.
Ahora vamos a entrar a la otra parte, el otro componente de trabajo de parto, que es la estática fetal, que es el fetito mismo. El fetito, que es el pasajero, que es muy importante, que si no tiene él ese tipo de condiciones que vamos a hablar, no va a haber un trabajo de parto, y un parto feliz. Tenemos la postura o situación. Se define por la relación entre la longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Y puede ser longitudinal, transversa o a veces oblicua. Ya puede ser el feto que se encuentre cefálico o podálico, y en raras veces este también cefálico. También es de la postura longitudinal podálico, longitudinal cefálico. Después tenemos la postura o situación transversa, que puede ser transversa derecha o transversa izquierda, y muy raro que se encontraban las oblicuas. Las oblicuas al final tienden a ser transversas o pueden ser cefálicas. En la presentación es lo que les estaba diciendo, puede ser presentación cefálica en una situación longitudinal, una situación podálica en una situación longitudinal. Después tenemos la presentación de cefálica cuando tenemos el polo cefálico, podálico cuando tenemos el polo podálico que se presenta hacia la línea, hacia la parte, a la entrada de la pelvis. Y en la situación transversa vamos a encontrar la presentación de hombro. Cuando hacemos un tacto, lo que vamos a encontrar es el hombro. Ya, esa es de la presentación. Después tenemos la actitud, es la postura que adopta el feto en las últimas semanas de la gestación. Puede ser una cabecita toda indiferente, puede ser una cabecita muy flexionada, o puede ser una cabecita muy extendida. Eso se ve ya en las últimas fases del embarazo, en las últimas semanas. La posición es la relación entre la parte de presentación del feto con el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Por ejemplo, presentación a que puede estar en la parte derecha o en la parte izquierda de la pelvis en sí. Ya puede ser derecha, izquierda. Eso es la relación que cuando hacemos un tacto vaginal, decimos en qué posición está, en posición derecha o en posición izquierda. Eso tiene que ver ya la parte de presentación del fetito. Pues si se presenta la cabeza será el occipucio, si se presenta las nalgas será el sacro. Acá tenemos la estática fetal, tenemos la situación que es paralela al cuerpo humano, al cuerpo de la madre, es la situación. La presentación es el polo que se está presentando. La actitud es la forma del fetito, aquí estamos flexionados, no está bien metido hacia adentro. Y la otra que es la posición que puede ser en relación a la pelvis de la madre. Ya tenemos la pelvis de la madre, acá puede ser derecha o izquierda. Acá tenemos la situación o postura del feto, que tenemos aquí la cefálica, situación longitudinal. Acá tenemos la situación transversa, que está en transverso. Cuando hacemos un tacto vaginal vamos a encontrar el hombro. Y aquí cuando hacemos el tacto vamos a encontrar, o encontramos el occipucio, o encontramos el bregma, y de acuerdo a eso nos darán el tipo de presentación. Y acá tenemos la situación oblicua, como le digo que es menos frecuente porque esta situación va a terminar al final siendo transversa o siendo longitudinal. La presentación, como les dije, es el polo que se presenta a nivel de la pelvis. Acá tenemos la presentación cefálica,
Esta acá, por ejemplo, es una presentación de cara y esta es una presentación de frente, pero esta es la presentación del que vamos a encontrar en la cabecita. Generalmente lo más frecuente es lo que debemos encontrar en el occipucio. Y acá la presentación de las, que nos va a dar el punto de referencia, el sacro, y acá en la presentación, cuando el feto está en transversa, lo que vamos a encontrar es el hombro, la presentación de hombro. Acá situación, presentación y actitud. Tenemos la actitud, como les dije, un ratito por favor ya. Aquí la actitud, que es la relación que guardan las distintas partes fetales entre ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una actitud indiferente, está todo no hay una relación. Acá, por ejemplo, está flexionado. ¿Por qué? Porque el mendoncito está pegado hacia el pecho, hacia su pecho. Y ese de allí nos va a presentar el occipucio. Y esta es la mejor forma de presentación y de actitud durante el trabajo de parto. Esta es una situación aquí está en situación indiferente, no sabemos en qué forma se va a presentar todavía, o de repente se va a modificar, o se hace occipucio, o se hace de frente, vamos a evaluarlo todavía. No, cuando lo encontramos así al hacer el tacto vaginal, vamos a reevaluar esta paciente. Acá, por ejemplo, está en una presentación, en una presentación de frente. Por ejemplo, cuando hacemos un tacto vaginal, vamos a encontrar todo lo que es la carita, y vamos a palpar la boca. En cambio, en esta, por ejemplo, está en hiperextensión. En hiperextensión, ahí vamos a presentar con facilidad, nos va a presentar este diámetro. Y esta probablemente es la que va a seguir a esta, ¿no? Va a seguir a esta, y esta es la que vamos a poder un buen trabajo de parto, que va a ser un poco más lento que pero probablemente nos va a salir. Pero esta de acá no va a salir. Esta de aquí vamos a observarlo todavía. Cuando tenemos esta presentación, ténganlo por seguro que no, cuando tenemos esta presentación, ténganlo por seguro, no va a haber un progreso de trabajo de parto, y que probablemente tenemos que tomar otra actitud y terminar lo cesárea. Esta es la mejor, le sigue esta, y esta que esté en realidad en reevaluación, porque no sabemos a cómo se va a acomodar. O se acomoda de frente, o se acomoda en occipucio, o se acomoda y nos presenta la carita, ¿no? Entonces no sabemos todavía. Acá la posición es la relación que tiene el feto en relación a la pelvis materna. A la pelvis materna, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, acá tenemos el dorso está a la derecha, entonces nos va a decir que es una longitudinal cefálica derecha. Esta está a la izquierda, nos va a decir que es una longitudinal cefálica izquierda. ¿Ya? Esa es la característica, la posición del feto ya en relación a la pelvis materna. ¿Ya? A la pelvis materna. Esa es la relación que existe en cuanto a la posición. Cuando en la variedad de presentación y la posición, se refiere específicamente a la relación que guarda entre el punto que vamos a hacer, que vamos a tactar cuando hacemos un tacto vaginal, con la derecha o la izquierda de la pelvis. Existen 6 variedades de presentación en cada presentación. Por ejemplo, así la cefálica,
Cuando se presenta el occipucio, vamos a tener un occipucio anterior izquierda, un occipito anterior derecha, un occipito posterior de izquierda, un occipito posterior derecha, una occipito transversa y un occipito transversa derecha. Cuando la presentación podálica será el sacro. Tendremos acá sacro anterior izquierda, sacro anterior derecha, sacro posterior izquierda, sacro posterior derecha, sacro transversa izquierda y sacro transversa derecha. Es de acuerdo al punto toconómico que palpemos, y eso nos va a dar el diagnóstico final para definirlo y para presentarlo como se está viniendo. Cuando nos pregunten, ¿cómo está el fetito? Tú tienes que decir, es una longitudinal cefálica derecha. ¿Por qué? Porque con el sacro, si es podálica, si es podálico, es podálico, si es cefálico, es cefálico. Con el occipucio en la derecha o la izquierda, puede ser un occipito anterior, que es la ideal, la occipito izquierda anterior, y la transversa, la derecha, la izquierda. De acuerdo a eso nos va a dar la definición y el diagnóstico que nos dé para ver cómo está progresando nuestro trabajo de parto. Aquí un esquemita para que ustedes se den cuenta. Lo único que pueden acá cambian el sacro, 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 sacro. La transversa nunca va a avanzar, eso no van a encontrar. Pero sí el occipito que si van a encontrar, entonces van a cambiar, ¿no? Simplemente cambian la letra y les va a dar. Ven este esquemita y con este esquema se orientan. Después de esto, vamos a pasar a la parte que son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son unas maniobras que sirven para identificar, para evaluar el feto, cómo se encuentra en el útero materno. Si se encuentra en longitudinal, si se encuentra en transversa, si es cefálico, si es podálico, nos va a dar nos va a informar estas maniobras. Son 4 maniobras las que vamos estudiando, porque según Leopold hizo una serie de maniobras, pero las que hemos quedado, las que se han quedado ya con fines didácticos y con fines de estudio, son 4 maniobras, las maniobras principales. Para hacer este tipo de maniobras nos ponemos a la paciente acostada con el decúbito dorsal, y uno se pone hacia los pies de la paciente. Y con ambas manos, como está aquí en la figura, con ambas manos buscamos qué cosas palpamos aquí en el fondo uterino, qué cosas estamos palpando. Si palpamos algo blando o algo duro. Si es una cosa dura, diremos que pues, es la cabeza, ¿no? Si es algo plano, más redondeado y más grande, será el polo podálico. Entonces vamos, o de repente no encontramos nada. En una transversa, por ejemplo, no vamos a encontrar nada. Pero la primera maniobra va a evaluar el fondo del útero. El fondo del útero. Y vamos a ver qué polo es el que ocupa este fondo del útero. Con esto vamos a definir la presentación fetal. Esa es la primera maniobra. ¿Ya? La primera maniobra evalúa la presentación fetal y vamos a evaluar qué es lo que encontramos en el fondo del útero. Se examina con las 2 manos y poniéndonos nosotros en la parte de los pies de la paciente. Acá está el examinador, acá una mano, acá la otra mano, y acá están los pies de la paciente y nosotros nos colocamos a este nivel. Nos vamos a colocar a este nivel, mirando a la paciente. ¿Ya? La primera maniobra es mirando a la paciente. La segunda maniobra también sigue igual, seguimos mirando a la paciente y en esa posición con las 2 manos vamos a determinar la que es la posición del dorso del feto, si es derecho o es izquierdo. Pones una mano fija, y con la otra mano vas buscando qué cosa encuentras. Si encuentras si encontramos una cosa
dura y que se va, y que va a terminar en la parte del fondo, entonces estaremos palpando la columna vertebral del feto, que eso es lo que nos va a dar la posición, derecha o izquierda. Y en cambio, si ponemos la manito acá y encontramos una cosa que termina así, después está un hueco acá, otra vez encontramos otra cosa acá, eso es unas partes del feto. Entonces eso desechamos y nos vamos al otro lado. Y decimos, la columna está en este caso es de izquierda. Digamos, ese feto está en presentación, si hemos encontrado que aquí arriba era solamente una cosa blanda, una presentación cefálica, izquierda. Después, la tercera maniobra. La tercera maniobra también seguimos en esta posición, seguimos mirando a la paciente, y aquí esto nos va a confirmar la presentación, porque ¿qué hacemos? Ya con una sola mano, con tu mano que es diestra, la que más usas, si tú eres diestro, será con la derecha, si eres zurdo, será con la izquierda, y entonces agarras con el pulgar, acá en este nivel, a este nivel pones el pulgar, y a este nivel todas las manos, y haces el peloteo, haces un peloteo. Y si ves que esta cabecita, que es dura, entonces va a ser la cabeza. Y si es blandita, es el polo podálico. O de repente no lo palpas ya muy bien, porque la cabeza de repente está muy metida hacia la pelvis. Entonces, eso básicamente nos va a confirmar la presentación. Es la tercera maniobra. La tercera maniobra generalmente se hace con la mano, una mano, la mano la que utilizas más a nivel de la entrada de la pelvis, y con la otra manito acá, ¿ya? Con la otra mano arriba. Esa es la tercera maniobra. La cuarta maniobra es, te pones al revés, te pones en dirección ya mirando a los pies de la paciente, mirando a los pies de la paciente, y con las dos manos buscas a nivel de la entrada de la pelvis, buscas el polo que se está presentando. Si vemos que tenemos el polo cefálico, vamos a ver el grado de encajamiento de esta cabecita, si ya está encajada o si está flotando a este nivel. Con las dos manitos vamos a ir buscando ese espacio. Vamos a ver si la cabeza está presente, si la cabeza ya ha metido dentro de la pelvis o no está metida dentro de la pelvis. Y eso nos va a condicionar, nos va a indicar si está metida dentro de la pelvis, va a decir una cabeza encajada. Ahora vamos a, y una vez que tenemos hemos hecho ya nuestras maniobras de Leopold, ya sabemos que nuestro bebito está de cabecita, o está en podálico, está en transverso, que hemos visto que es derecha o izquierda, y que ya hemos visto que es un feto promedio, y lo que vamos a ir ahora es hacer el tacto vaginal. ¿Cómo hacemos el tacto vaginal? El tacto vaginal lo ponemos en posición ginecológica a la paciente. Si no hay camilla ginecológica, doblamos a las piernas de la paciente y hacemos el tacto vaginal con delicadeza, previamente tenemos que decirle a la paciente, señora, le vamos a hacer un tacto vaginal para hacer el diagnóstico y ver cómo está, si hay cambios o no hay cambios a nivel del cuello uterino y cómo está viniendo su bebé. Ya es prácticamente para confirmar lo que hemos visto ya en el Leopold y para ver el grado de modificación del cuello uterino. Durante el trabajo de parto, determinar la progresión a través de la dilatación y el borramiento del cuello. Pueden determinarse las posiciones, las diferentes presentaciones por estructuras fetales palpables. Se debe palpar occipito anterior, occipito posterior, si usamos el punto del sacro anterior, tenemos que hacer de acuerdo a lo que vamos a palpar, ¿ya? Entonces, se hace el tacto vaginal, como le dije, en forma, previamente pedimos el consentimiento de la paciente y con delicadeza porque un tacto vaginal duele. Y aquí hacemos la pelimetría interna, que es muy importante, que por eso que en la clase práctica debemos hacer lo que es la pelvis
la pelvis ósea, la que no se va a modificar durante el trabajo de parto. Se modificarán los ligamentos, se van a modificar de repente la musculatura del perineo va a cambiar, pero la estructura ósea no va a cambiar. Entonces, la pelvimetría interna, al realizar el tacto vaginal, se puede tomar medidas cuantitativas de la capacidad de la pelvis materna. Vamos a ver vamos a ver diagonal, el conjugado diagonal, vamos a ver el diámetro transverso a nivel de espinas, vamos a ver el grado, el ángulo subpúbico como está, y también vamos a ver el diámetro transverso del estrecho inferior de la pelvis. Y eso nos va a decir, bueno, esta paciente que continúe su trabajo de parto porque es una pelvis adecuada para ese producto que está viniendo. Estas medidas nos dan información importante sobre el canal del parto por el que tiene que pasar el producto y sobre si es o no es suficiente o es pequeño o es pequeña esta pelvis. Al hacer esto podemos prevenir algunas complicaciones como evaluar la de proporción cefalopélvica, distocia de hombro, etc. El tacto vaginal se hace llevando el dedo índice y medio de la mano. Los dos dedos tienen que irse ya y medio de la mano media a través de la vagina, introducimos a través de la vagina por debajo de la presentación fetal y buscamos tocar el promontorio. Esta medida se conoce como el conjugado diagonal y debe ser mayor de 12 centímetros para hablar de una pelvis ginecoide, por lo tanto suficiente para el parto. Acá vamos a ver cómo se hace. Entonces, llevamos los dos deditos, el dedo índice y el dedo mediano. Nos apoyamos por debajo de la sífilis del pubis en el ángulo que va a formar el diámetro, el dedo pulgar con el dedo índice. Ahí fijamos y llevamos nuestros dedos hacia el promontorio. Se supone que el promontorio debe estar acá, ¿no es cierto? Estamos llevando el promontorio. Y entonces, nuestros dedos, este dedo se irá hasta acá o hasta donde nos dé. Si no llega y hemos medido, porque todos los que hacemos obstetricia debemos tener medido esto. Todos tenemos que tener la medida de esto. Todos. Todos debemos medir. Hay la mano más chiquitita miden 11.5, no hay más chiquito. Entonces medimos, si podemos encontrar uno que tiene 12 centímetros y no lo palpamos, esa pelvis, hágalo por seguro que es ginecoide, es un estrecho, un conjugado diagonal adecuado. Entonces, vamos a medir así. Ligeramente hacemos pujar a la paciente para romper ¿cómo te digo? A veces la paciente se inhibe, se pone tensa, se pone dura acá y no podemos hacer el tacto y al querer hacer el tacto le vamos a hacer doler a la paciente. Entonces, ¿qué le vas a pedir a la paciente? Le haces que puje un poquito. Al pujar un poquito pierde esa fuerza y con facilidad introducimos los deditos y buscamos el promontorio. Una vez que estamos en el promontorio, vamos y buscamos en cada lado que deben estar las espinas, nos vamos y buscamos nuestras espinas. Y buscamos las espinas de los dos lados y también evaluamos nuestro sacro, cómo está nuestro sacro y cómo está si el pubis, si está fijo o ligeramente flexible. También buscaremos los ligamentos, que son muy importantes, que son los que se van a modificar en el trabajo de parto. Si tenemos ligamentos rígidos, no va a salir ese bebé. Si tenemos un sacro, en vez de que es cóncavo, lo encontramos plano, no va a salir ese bebé. Si encontramos y si encontramos también y si encontramos un coxis rígido, tampoco se va a poder salir en el momento del expulsivo, en el momento del final, en el tercer plano en el plano de salida de la pelvis. El cuarto plano de Hosch, no lo vamos a poder sacar. Entonces tenemos que evaluar todo eso en un tacto vaginal. Evaluamos también el diámetro biparietal, vemos qué cosas se nos está presentando, si nos está presentando, aquí por ejemplo sería la lambdoidea y hacia atrás está el occipucio, entonces lo que tendría que buscar es el occipucio. También en el tacto vaginal, como les dije, vamos a evaluar, ya que ya les adelanté, vamos a evaluar lo que son la sutura
la sutura del diámetro biparietal. Vamos a buscar las fontanelas, la fontanela posterior, que es la más chiquita, que es la que debe presentarse para un trabajo normal, y la lambdoidea, que es la parte anterior, la más grande. Esta es la lambdoidea y esta es el occipucio, que es en forma de triángulo. La lambdoidea es en forma de romo. El occipucio es la que debe presentarse hacia el pubis. Ya aquí vemos la distancia que hay, vemos también la forma como se está presentando, la posición de ambas fosas fontanelas, diferencia de su forma para determinar la posición. Con el tacto vaginal podemos determinar el descenso de la presentación a través de los planos de Hoche. Ya en los planos tenemos el primer plano a nivel de la entrada de la pelvis, el segundo plano la sínfisis del pubis, el segundo plano es a nivel de la parte inferior del pubis, el tercer plano es a la altura de las espinas ciáticas, y el cuarto plano es a nivel del coxis. ¿Ya? A ese nivel son los planos que van a ir. ¿No? Entonces tenemos que primero el primer plano en la entrada de la pelvis, a la altura de la parte superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano paralelo a este, pero a nivel del ángulo del borde inferior del pubis. El tercer plano es a la altura de las espinas ciáticas y el cuarto plano a la altura del coxis. Tenemos ciertas nomenclaturas en obstetricia que debemos tenerlo bien en claro. Es el punto de reparo y el punto de referencia. Cuando les pregunte cuál es el punto de reparo, ¿qué cosa es? Es la parte fetal que se palpa a través del tacto vaginal y sirve para el diagnóstico de la presentación. Es el punto de reparo. El punto de referencia es la parte fetal vecina a este punto de reparo que sirve para relacionar la presentación con la pelvis materna. Es el punto de referencia, ¿ya? Aquí, la nomenclatura obstétrica, tenemos presentación, ¿qué es lo que debemos memorizar? La presentación cefálica o de vértice, cefálica de bregma cuando palpamos la fontanela anterior, de frente cuando palpamos la nariz, ese es el punto de reparo, y de cara cuando encontramos la boca, podálico cuando encontramos el coxis. En la presentación cefálica de vértice vamos a poner punto de referencia el occipucio. Esta es la más adecuada, la más importante, la más común y la más fácil que tiene que tener un feto. La cefálica o de Bregman, cuando palpamos la fontanela anterior, esta es la de frente. Esta generalmente no va a salir, ¿ya? No sale. No es que generalmente, sino no sale. Con un feto promedio no sale. Cuando palpamos la frente, vamos a palpar la nariz del bebito. Cuando encontramos la nariz del bebito, vamos a encontrar la boquita. Esta es la posibilidad, existe, pero va a ser un poquito más lento el trabajo de parto. La presentación de cara, también la boca, esa también es más lento para salir. Generalmente la de frente, que vamos para la boca, y esta la de que la fontanela, estas generalmente, esa si el que sale va a salir muy lejos y con una dificultad muy marcada, y de repente va a haber algún daño. Entonces, este generalmente también se diagnostica y va a terminar en cesárea. Ya la de cara sí, porque que vamos a presentar la boquita y el mentón. Esta probablemente sí nos va a salir. Y la podálica es el punto de reparo, vamos a encontrar el coxis, y el punto de referencia el sacro. Este es el que nos va a dar sacro, ilíaca, izquierda anterior, sacro, ilíaca. En la de mentón, mento, ilíaca izquierda, mento, ilíaca derecha, boca, ilíaca izquierda, el frontal, fronto, ilíaca izquierda o derecha, occipito, ilíaca izquierda derecha, o occipito ilíaca izquierda, occipito ilíaca izquierda. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico este es el de diagnóstico de presentación, y este es cómo está la relación con la pelvis materna. ¿Cómo se inicia el trabajo de parto? Cuando decimos está iniciando el trabajo de parto. Generalmente hay una eliminación del tapón mucoso hasta 72 horas previas a las contracciones que van a venir regulares,
de intensidad variable. Generalmente este tapón mucoso es como un promedio de 72 horas, pero pueden eliminarse hasta una semana antes. Las contracciones que eran irregulares, eran dispersas, no habían como se llamaban todavía el Braxton Hicks, se hacen cada vez más regulares y aumentan de intensidad. Para hacer un diagnóstico obstétrico se debe conocer la estática fetal, saber cómo está el bebito haciendo nuestras maniobras de Leopold, haciendo nuestra pelvimetría interna, ver si es nuestra pelvis ginecoide, androide, antropoide, platipeloide, o no sirve para el trabajo de parto, esa pelvis. Altura de presentación fetal, ¿a qué altura lo encontramos? ¿A qué altura del plano de Hosch? ¿O a qué altura de los quintiles que se utilizan ahora actualmente, que también se utiliza así con el trabajo de parto respetado, que se dice, que no se hace ningún tacto a la paciente, solamente se hace por la parte superior, por la parte externa de la paciente, ¿no? Las condiciones cervicales, ver cómo está nuestro cuellito, si estas contracciones están cambiando o no están cambiando este cuello. Puede ser un cuello rígido por múltiples causas. Está funcionando todo el sistema hormonal que ya les describí, pero que tiene algún, por ejemplo, que tenga una rigidez por alguna cauterización, por algún problema que ese cuello no se dilata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver nuestras condiciones de nuestro cuello uterino. Signos vitales tanto maternos como fetales. De nada nos serviría hacer todo este seguimiento de nuestra paciente y no sabemos cómo nuestro feto. Ya nuestro feto de repente ya se obitó hace media hora, hace un día, y nosotros estamos siguiendo haciendo un trabajo de parto queriendo tener un final feliz y ya no es feliz porque ya está obitado. O también los signos vitales de la madre, porque es diferente porque tenemos que ver qué tipo de tratamiento vayamos a dar a esa madre. Es una madre que está, por ejemplo, es hipertensa, que deberíamos actuar para la hipertensión, de repente una madre que está con fiebre para ver si le bajamos o no le bajamos la fiebre. Entonces tenemos que tener las funciones vitales tanto de la madre como del feto en actividad. Ay, perdón, tanto hablar ya me quedaba ya. Entonces, los signos vitales que les dije, tanto de la madre como el feto, es muy importante. Llevar un registro de la historia clínica de la paciente. Hay que anotar, hay que escribir, hay que hacer la historia clínica. Si tenemos el carnet perinatal, llevando en el carnet perinatal desde el momento que se inicia el trabajo de parto hasta el momento del parto. Los signos, poner todo lo que está habiendo en el trabajo de parto. La presión, la temperatura, los latidos fetales, el tipo de contracción ya se debe hacer cada 15 minutos. El tacto vaginal debería hacerse cada 2 horas, pero el pulso, la presión, la dinámica uterina y los latidos fetales cada 15 minutos. Llenar el consentimiento informado. Esto es muy importante. Ha habido muchos problemas médico-legales porque aparentemente es obvio, ¿no? Si una paciente viene al hospital para el trabajo de parto, va a ser un parto, ¿no es cierto? Ya determinaremos si es vaginal o es orgálico. Pero lamentablemente, con el punto de vista, ahora que hay problemas legales, la paciente puede decir que tú la has hospitalizado sin su consentimiento. Ella no quiso hospitalizarse y tú lo has hecho que se hospitalice. Sí o sí, lo has dejado prácticamente, lo has secuestrado a la paciente. Entonces, para evitar eso, hacemos un consentimiento informado de hospitalización y también un consentimiento informado de parto vaginal. Si en el transcurso del trabajo de parto se modifica y pasa a cesárea, tenemos que volver a hacer otro consentimiento informado de una cesárea. No debemos quedarnos solamente con esto porque al final la paciente va a decir, yo no di el consentimiento para que me opere. Entonces, siempre tenemos que cuidarnos de ese punto de vista, básicamente, aparte que ya no es médico, pero lamentablemente tenemos que hacerlo y tenemos que cumplir. No debemos olvidarnos. A veces nosotros los médicos no manejamos todo eso de acá muy bien, perfecto, que nos estamos guiando muy bien, pero por A o por B, esta paciente se complicó en el expulsivo, se complicó la paciente y al final pues tenemos que llevar a cesárea y nos olvidamos de hacer el consentimiento informado de cesárea.
la paciente, si le pasa algo, no se enjuicia y nos gana, porque no tiene el consentimiento informado. ¿Ya? No debemos olvidarnos de este factor que es importantísimo. Estadios del trabajo de parto. El trabajo de parto consta de 3 estadios. Quiero que ustedes no se olviden. Tienen el primer estadio, el segundo estadio y el tercer estadio. ¿En qué consiste el primer estadio? Prácticamente el primer estadio es todo el trabajo de parto. Desde el inicio del trabajo de parto hasta los 9 centímetros, hasta que esté en el momento del abombamiento del trabajo del periné. Hasta allí, hasta la dilatación 10, hasta ahí es el primer estadio del trabajo de parto. Dice, es todo el trabajo de parto desde el primer centímetro de dilatación hasta la dilatación de 10 centímetros. Eso es todo el trabajo de parto. El segundo estadio va desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto, hasta que la hora que sale el recién nacido. Ya sale el bebito y termina el segundo estadio del trabajo de parto. Prácticamente es el nacimiento del feto a partir de los 10 centímetros de dilatación. Y el tercer estadio, este tercer estadio es el periodo de alumbramiento o la salida de la placenta, empieza desde el momento de la salida del feto hasta la expulsión completa de la placenta y los anexos. Eso es el alumbramiento. Alumbramiento, la salida de la placenta y los anexos. Cuando termina la salida de la placenta y los anexos, ahí termina el tercer estadio. ¿Ya? O sea, el trabajo de parto consta de 3 estadios. Primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. Algunas maternidades o algunos autores o algunos médicos consideran al puerperio inmediato como un cuarto estadio del trabajo de parto. Pero en realidad todo el proceso del trabajo de parto termina acá. Y la otra ya es la parte más de cuidado que el mismo trabajo de parto en sí. El primer estadio, no quiero que se confundan, ¿ah? Estos son estadios del trabajo parto. Y el primer estadio tiene 2 fases. Tiene 2 fases, la fase latente y la fase activa. La fase latente es todo el proceso que va desde que empieza las contracciones uterinas y que pase todos los procesos, se incorpore, se dilate hasta 4 centímetros. Una vez que ya está dilatado en 4 centímetros, empieza la fase activa del trabajo de parto. ¿Ya? De ahí pasamos a la fase activa. Durante esta fase el cuello se dilata hasta 10 centímetros. O sea, la fase activa es de 4 a 5 hasta 10 centímetros. ¿Ya? Esa es la fase activa. Ahora, tiene diferentes tiempos de duración. Fase latente en una primigesta, pues la tendremos que más o menos dura tiene un promedio de 8 horas y en las multíparas 5. Se considera anormal cuando en la primigesta pasa más de 20 horas y en la multíparas va de 12 horas. Pero como les dije hace un rato, eso ya está en cuestionamiento, porque se dice que un trabajo de parto puede durar hasta una semana. Ya la paciente está evaluando y mientras los latidos fetales estén bien de la madre, mientras los latidos fetales están bien y las condiciones obstétricas, tanto de la pelvis como de la presentación, está bien, esperar que la paciente avance y siga su normal desencadenamiento de ese parto. Pero eso todavía no está aceptado mundialmente, ¿no? Pero así la Organización Mundial de la Salud ya lo está tratando de introducir para evitar así el número de cesáreas. Aquí estamos 3 horas, la paciente está en contracciones uterinas, dice trabajo de parto disfuncional y terminan operando, pero eso no debe hacer. Se está exagerando y se está modificando lo que es un normal trabajo de parto. Igual que la fase activa, en un promedio de las primeras de 5 a 7 horas, 5 a 7 horas más 8 horas que tenga acá, sería pues 13 horas a 15 horas, que sería la fase
el primer estadio de una primigesta. Y de 2 a 4 horas en una multípara. En esta fase, la fase activa, es donde se produce todos los movimientos cardinales del feto, todos los movimientos del feto, del descenso, la rotación interna, la rotación externa, la extensión, la hiperextensión, todo eso se produce en la fase activa del trabajo de parto. ¿Ya? En esa fase es la que se va a producir los cambios de los movimientos del feto dentro de la cavidad pelviana. Acá tenemos los movimientos cardinales del feto en el trabajo de parto. Estos movimientos, en realidad, con fines didácticos, que dice encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, rotación extensión, rotación externa y expulsión, lo enumeramos así en forma didáctica, pero en realidad todos estos movimientos lo hacen casi paralelo. El encajamiento con el descenso lo hace más o menos igual, casi junto. La flexión lo va a hacer también junto de repente con la rotación interna, porque el bebito va a cambiar de posición. La extensión es casi como con la expulsión, y la rotación externa ya cuando está también en la expulsión. Todos estos movimientos con fines didácticos se hacen de esa manera: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Pero al parecer se hacen simultáneamente en coordinación uno de otro. Para que se encaje un bebito, para que entre a la pelvis mayor, para que entre de la pelvis mayor a la pelvis menor, que atraviese el estrecho superior, el fetito busca cómo entrar. O entra en forma oblicua o entra de frente, pero en lo que más se ha visto, que forma tiene un asinclitismo. ¿Qué cosa es el asinclitismo? Es la relación que hay entre la distancia entre el sacro y el pubis y la línea y la sutura sagital del feto. Entonces, que tenemos un asinclitismo anterior y tenemos un asinclitismo posterior. Tenemos la cabecita del feto, ya acá está la cabeza del feto, acá está la sutura de los parietales. Entonces estamos acá tenemos el sacro, el promontorio, y acá tenemos el pubis, ¿ya? Entonces, para que entre, entonces este bebito ve la forma, él busca por dónde se acomoda, si entra por acá o entra por allá, él va buscando cómo mover su cabecita para poder ingresar el estrecho superior. Entonces, si entra en un asinclitismo anterior, cuando esta sutura sagital se aproxima más al promontorio, entonces teníamos, esta sutura va a estar más cerca del promontorio. Es un asinclitismo anterior. ¿Por qué? Porque vamos a palpar más parietal. Mira, el parietal de acá lo vamos a palpar con más facilidad. Entonces, es el asinclitismo posterior. En cambio, el asinclitismo anterior. El asinclitismo posterior es cuando esta sutura se va a acercar más hacia el pubis, ¿ya? Entonces, es el asinclitismo posterior, cuando la sutura sagital se aproxima más a la sífisis del pubis. Entonces, palpamos y vamos a encontrar que la sutura sagital está más hacia la parte de adelante. Entonces, cuando eso también te dices, la cabecita del feto está con un asinclitismo anterior o con un asinclitismo posterior. ¿Por qué hacemos el diagnóstico? Porque buscamos la línea, la sutura sagital del fetito. Buscamos. Si esta sutura sagital se está acercando al promontorio, decimos que es un asinclitismo anterior. No se equivoquen, es posterior, es anterior y anterior es posterior. Miren, el sacro está en la parte posterior, ¿no es cierto? Pero cuando faltamos que la sutura está más cerca al promontorio, que está en la parte posterior, es un asinclitismo anterior. En cambio, cuando la sutura sagital se acerca más a la sífisis del pubis, es un asinclitismo posterior. ¿Ya? Acá está, mira, el ciclitismo anterior. ¿Por qué? Porque vamos a pulsar más el parietal más
más a nivel de la pubis, pero la sutura está más cerca al promontorio. ¿Se dan cuenta? La sutura que está acá, esta suturita que está acá, está más cerca al promontorio. Aquí, este es el sinclitismo. Quiere decir que tanto la sutura interparietal se encuentra justamente a la mitad, a la misma distancia entre el promontorio hacia la línea sagital de la cabeza del feto, como la línea sagital de la cabeza del feto hacia el pubis, tiene la misma distancia. Y el sinclitismo posterior, cuando la sutura sagital, esta sutura de acá, se encuentra más cerca al pubis. ¿Ya? Básicamente esto lo va a condicionar y va a dar el diagnóstico que cómo entra el fetito a través de la línea terminal, del estrecho superior de la pelvis, va a entrar hacia la cavidad, hacia la pelvis verdadera. El descenso, ¿en qué consiste el descenso? Este descenso se produce, no es que se puede, sino que se produce por la presión del líquido amniótico, porque hay una presión, cuando hay cada contracción, presiona más ese líquido amniótico, por las mismas contracciones uterinas, por el pujo materno y por la extensión del cuerpo del feto. Por eso el descenso en un óbito es más prolongado que en un bebé que está vivo, porque el feto que está vivo va a empujar el mismo, se va a extender, se encoge y se estira, se encoge y se estira y hace una extensión. Entonces, ese movimiento hace también que va a producirse un descenso. En las primerizas, en las primigetas, en las que tienen por primera vez su hijo, en las primíparas, en las que tienen por primera vez su bebé, primero se va a encajar y después va a haber el descenso. ¿Ya? El descenso va a ser luego, después del encajamiento. En cambio, en las multíparas, el descenso y el encajamiento pueden ser iguales. En las multíparas no les llame la atención que van a completar de repente en no encajadas, pero una vez que está completa, descienden y encajan juntos en ese momento. ¿Qué cosa es la flexión? Como ya les dije, para que entre el bebito, entonces, que este diámetro no va a entrar en los estrechos, no va a entrar ni siquiera por el estrecho medio. Entonces, ¿qué hace? El bebito automáticamente va a fijar su mentón hacia hacia su pecho de él y va a presentar este diámetro, el subóccipito frontal. Este sí va a entrar, el subóccipito bregmático. El suboccipito bregmático va a presentar este diámetro, que este diámetro sí lo va a entrar con mucha facilidad. ¿Ya? Eso se llama la flexión. En el momento del parto, el bebito va a acomodarse y va a flexionarse completamente para poder salir por el estrecho medio y el estrecho inferior de la pelvis. La rotación interna, ¿en qué consiste? El fetito que está ya ingresado hacia la parte interior, hacia la parte en el estrecho medio, ¿qué es lo que hace? Va a rotar, va a rotar, va a rotar, miren, ¿ve? Se encuentra acá, la cabecita del feto va a rotar hacia, de tal manera que el occipucio lo va a poner, de tal manera que este occipucio, esta cosa de acá, lo va a poner aquí, a nivel de la sífilis del pubis, para poder salir ese bebito con facilidad. Si está en transversa, va a subir para acá. Si está, por ejemplo, en posterior, va a hacer otro recorrido, o hace acá, o lo hace también en posterior, de tal manera que va a tener el occipucio hacia la sífilis del pubis para poder abocar y poder nacer con facilidad. Esta es la hiperextensión ya. Y acá la extensión, que en el momento que nace el bebé, llega hacia el periné, y encontramos ahí la curva esa de Krauss que les estaba explicando en la mañana a mis alumnos de práctica, encontramos que aquí ya no va a poder salir, no sale. Entonces, ¿qué hace el bebito? Hace este mecanismo. Hace este mecanismo que va a salir y ya hace la hiperextensión y
y puede abocar el introito vaginal y sale con facilidad. La rotación externa. Una vez que sale el bebito hacia afuera, sale la cabecita del feto, el bebito si era izquierdo, automáticamente se va a la izquierda. Si era derecho, se va al otro lado. El occipucio va a rotar al otro lado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se produzca el parto de los hombros. Porque si no se hace estos movimientos, no va a haber, no se va a poder hacer el parto de los hombros. Entonces, una vez que llega a este nivel, va a aparecer el hombro anterior. Jalamos, ya una vez que está ahí el bebito, vamos a jalar la cabeza hacia abajo, lo jalamos hacia abajo para que sale el hombro anterior, se nos aparezca el hombro posterior. ¿Cómo se nos aparece el hombro posterior? Levantando la cabecita nuevamente hacia arriba. Levantamos la cabeza y se nos va a presentar el hombro posterior y en ese momento sale el hombro posterior y desde luego ya se produce el parto del cuerpo. Ya vamos a terminar un poquito. Aquí es la expulsión, ¿ves? Una vez que sale, ese es el parto de los hombros, una vez que sale el cuerpo hay que hacer un discreto, jalamos acá y vamos a presentar que vamos a presentar que el nacimiento del hombro anterior. Una vez que tenemos el hombro anterior, subimos la cabecita para tener el nacimiento del hombro posterior. Y va a salir con facilidad. Ya el cuerpo se hace con mucha facilidad. Ahora pasamos a el tercer estadio del trabajo de parto. Esta clase es muy larga. Estoy tratando de hacerlo lo he sintetizado lo máximo, pero de todas maneras es muy larga. Ya veo que muchos se han aburrido y se están yendo, y yo también estoy cansada, pero tenemos que continuar. El tercer estadio del trabajo de parto, que es el más, no es tan, no la debemos dejar de darle importancia, porque ves, sale el bebito, ya se queda aquí el asistente, atendió el parto y se va, dice, ya se sale el alumbramiento, lo deja al interno, lo deja al alumno. ¿Qué pasa? El tercer estadio de parto es el parto donde es la parte que se producen las hemorragias postparto, las hemorragias masivas, y puede llevar a la muerte de la paciente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esta tercera, ¿en qué consiste? Es el alumbramiento y la expulsión de la placenta y las membranas. Ya el tiempo de expulsión espontáneo es de 5 a 30 minutos. ¿Ya? El 5 a 30 minutos. Normalmente deben hacer máximo, se debe esperar 30 minutos. Es en un alumbramiento espontáneo. ¿Ya? Pero ahora actualmente hay tres tipos de alumbramiento, que puede ser espontánea, que dura hasta 30 minutos, después tenemos la dirigida y la manual. ¿Qué pasa, delegado? ¿Qué pasa con los alumnos que se están yendo? Delegado. Doctora, lo que pasa es que hay otra clase que tenemos en gerencia de salud que ya empezó hace 8 minutos. Ya, ahorita voy a terminar ya. Pues tenemos el signo de desprendimiento. Para que haya un desprendimiento de placenta tiene que haber contracciones del fondo uterino, hay una formación de un globo de seguridad, que es el pidar, que es el útero, eso se llama para que toda la parte muscular se contraiga y deje de sangrar. Hay una expulsión súbita de sangre, hay un descenso de la pinza que hemos cortado el cordón umbilical, y la reaparición de las contracciones dolorosas. Y vemos que el signo de pescador, que sube y baja la pinza también. Esos son los signos de, mira, hacemos acá, jalamos suavemente, y presionando con la otra mano a nivel suprapúbico para evitar la inversión uterina. O al final, cuando está saliendo, también podemos hacer con la otra mano, tratar de subir el útero para que no se nos vaya a venir el útero y no vaya a haber una inversión uterina. Cuando tendríamos la placenta, la debemos buscar cuántos vasos tiene el cordón, contar nuestros cotiledones, que van de 15 a 30, un promedio de 20, ver que estén las dos membranas, que estén tanto el corion como el amnios, para ver que esté completa el alumbramiento de esta paciente, de esta placenta.
Ahora, también me han pedido que les hable de las diferencias entre un trabajo de parto verdadero y un trabajo de parto falso. En las contracciones, en cuanto a las contracciones, en el trabajo de parto verdadero son rítmicas, regulares, se acortan gradualmente, se incrementan gradualmente. Porque si las contracciones al primero fueron cada 2 cada 10, conforme va aumentando puede ser 3 sobre cada 10, 3 contracciones en 10 minutos, 4 contracciones en 10 minutos. Y conforme va avanzando el expulsivo. La incomodidad en una paciente que esté en trabajo de parto normal es la región lumbar y el abdomen. Y si le pones algún analgésico, no va a responder, va a seguir doliendo. Y cuando vemos al tacto vaginal, encontramos dilatación. En cambio, cuando hay un falso trabajo de parto, las contracciones son irregulares, pueden ser cortas, largas, cada media hora, cada 15 minutos, no tiene un patrón conocido. Y el dolor generalmente es en el hipogastrio, en la parte baja del vientre. Y si tú le pones un analgésico, va a ceder. Y la otra parte, que haces un tacto vaginal y no encuentras dilatación. Después tenemos la primera fase de dilatación, que va a tener la división preparatoria, que va hasta el inicio del trabajo de parto. Después viene la división de dilatación, que va a empezar a dilatar el cuello uterino, y la división pelviana, que es la parte ya que es casi al final de donde se dan los movimientos cardinales del parto. Aquí, que según la curva de Friedman, que ahora ya se está dejando de usar, después la fase latente, la fase activa, la división preparatoria y la división de dilatación en la fase activa. En la fase activa tenemos la aceleración, la máxima aceleración y la desaceleración, que es ya el final del trabajo de parto. La segunda fase, la de expulsión, comienza con la dilatación completa, es el segundo periodo de trabajo parto que completa el término y la salida del feto. Dura 50 minutos en la primigesta y de 20 minutos en las multíparas. Es la fase de la expulsión, el segundo periodo de trabajo de parto. La fase latente en la paciente primípara dura de 12 a 20 horas, en las multíparas duran aproximadamente, en la fase activa dura más un promedio de 6 horas, en la multípara de 8 a 12 horas, y en la multípara la fase activa dura de aproximadamente 4 horas. Ahora también nos piden la línea de alerta. Esta es la que se llena ya en todas las maternidades. Vamos a encontrar la línea de alerta. Ya no nos estamos guiando casi con la curva de Friedman, pero básicamente la explicación es la misma. La línea de alerta comienza con 4 centímetros de dilatación. Ya es básicamente la fase activa del trabajo de parto. Empieza con 4 centímetros de dilatación a una velocidad de 1 centímetro por hora. La línea de acción, que es esta, la línea de acción está graficada paralela a la línea de alerta, pero a 4 horas de la línea de alerta, ¿ya? Si la paciente ingresa con una dilatación mayor de 4, por ejemplo, tenemos 5, con 5 centímetros o con 6 centímetros, ahí empezará la línea de alerta con 1 centímetro de hora cada cambio, y la línea de acción se graficará a 4 centímetros, a 4 horas, paralela a la línea de alerta. Aquí está el esquema. Este es el partograma con criterio de parto activo, que es hoy no me deja trabajar las salidas de ustedes. No me deja trabajar. Ya. Se etiqueta en la información. Tenemos en todas las maternidades ahora encontramos esto. En la parte superior está la temperatura de la madre. En la segunda parte está lo que se hace en la línea de alerta y la línea de acción.
La línea de alerta empieza con 4 centímetros y la línea de acción a 4 horas de la línea de alerta que se haya grabado. Y junto a ellos también vamos a graficar el descenso de la presentación. También me han hablado que les hable de la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto consiste en estimular las contracciones uterinas durante el embarazo antes de que el trabajo comience, solo para poder tener un parto vaginal. ¿Cuándo se hace una inducción del trabajo de parto? Se hace cuando hay un embarazo prolongado o cuando hay una indicación médica. Cuando, por ejemplo, tenemos una preeclampsia severa o tenemos una enfermedad que te puede comprometer la vida del bebé, por ejemplo, que tengas la preeclampsia severa comprometerá la vida de la madre, pero una colestasis intrahepática gestacional complica al bebé. Entonces tendremos que sacar ese bebito ya en un momento que estamos pensando que deberían hacerlo. Entonces, uno de los factores más importantes para el éxito de la inducción es que tenga el cervix maduro. Se valora utilizando el test de Bishop, que quiero que lo aprendan, que lo saquen y lo tengan siempre de la mano. El test de Bishop tiene una puntuación 13. Aquí está graficado y traten de memorizarlo o traten de tenerlo con una foto en su teléfono para que se guíen cómo se cuenta el índice de Bishop. ¿Cómo se interpreta? Una puntuación de 6 o menos será cervix inmaduro y no responde la inducción. Una puntuación de 7, la probabilidad que responda a la inducción es baja. Una puntuación sobre 8, básicamente vamos a tener probablemente una buena respuesta y va a ser una buena respuesta a la inducción. Ese es un videíto que quería que lo vean. A ver, ustedes. Que quería que con esto ya termino. Ahorita les voy a pasar este videíto. Tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer,
y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios ¿Están para que escuchando? el bebé pueda pasar a través de él. Sí, Usualmente, doctora, sí se escucha. durante la primera etapa del trabajo de parto, las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina. Puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las fecundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. Ya terminamos con esta exposición. La literatura es del Williams y de la revista del Ministerio de Salud, de MINSA, ¿ya? Se pueden basar en esas dos bibliografías para poder estudiar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias, doctora. Sí, doctora. Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a las maniobras de Leopold. Se dice que se dan las 28 semanas, pero encontré una bibliografía que hablaba que eso era a partir de las 3 maniobras restantes, más en la primera no, y que serían las 20 a las 22 semanas. ¿Es cierto eso, doctora? ¿O sí las 4 maniobras No, de Leopold? generalmente las maniobras de Leopold tenemos que hacerlas ya al final de la gestación. Y tanto te diré que a las 28 todavía no estamos fijos porque ese bebé probablemente se va a cambiar de presentación. Lo que de repente estuvo en podálica, a las 36 semanas la vamos a encontrar de repente encefálica. Lo que era transversa, lo vamos a encontrar en podálico o encefálico. Generalmente ese al final les diría yo, ya en las últimas 8 semanas de gestación. Que ahí debemos hacer las maniobras de Leopold. Y va a ir cambiando. Si, por ejemplo, encontramos a las 28 semanas un podálico, bueno, le estamos citando a las 30 semanas. A las 30 semanas tendremos que ver de nuevo a ver si sigue igual. A las 35 podemos ver si sigue igual, porque va a cambiar. No podemos guiarnos de la maniobra de Leopold. Si es verdad que podemos buscar latidos fetales, sí, pero para hacer un diagnóstico de embarazo, no. Un diagnóstico de parto, no. No sé si te aclaré con esto. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
quiero que, por favor, Doctora, sí, sí. disculpe, ¿y por qué es importante hacer las maniobras de Leopold? Las maniobras del Leopold, el Leopold es importantísimo en la segunda y tercera, de a partir de las 22, 23, 24 semanas para arriba, es para escuchar los latidos fetales. Para saber dónde escuchar los latidos fetales, porque los latidos fetales vamos a escuchar en el dorso del cuadrante donde se encuentre el corazón del feto. Entonces, por eso tenemos que ver, hacer las maniobras de Leopold. Y en el trabajo de parto para ver si le vamos a someter trabajo de parto o no. Si tenemos una paciente que vemos haciendo nuestra maniobra de Leopold, encontramos que es transversa, ¿cómo sabemos si está transversa? Si está transversa, lo vamos a saber haciendo nuestras maniobras de Leopold, ¿no es cierto? Y si está en transversa, ¿cómo lo voy a meter a trabajo de parto? Ni modo, ya pues esa paciente no va a dar a luz, no va a nacer, no va a tener parto, entonces a ese paciente le tengo que programar una cesárea. Si está en podálico, pues a ver mis medidas adecuadas, si lo someto a trabajo de parto y con una expectativa armada que de repente vaya a terminar en cesárea. Si es podálico, para ver cómo voy a estar más tranquila porque se va a nacer por vía vaginal, que es en el 98% que deberían nacer por vía vaginal, ¿no? Básicamente las maniobras de Leopold son importantísimas para ver cómo está presentándose el feto y cómo va a salir. Que imagínense, si tú haces tu maniobra de Leopold, sometes un trabajo parte de un feto, está en oblicua, la cabeza se va a la fosiliaca y todo el trabajo parto nunca va a salir porque ese bebé no está yéndose por el canal del parto. Ahora, ya te aclaré, ¿no? Sí, doctora. A ver, otra pregunta. ¿Alguien? Sí, doctora, sobre el test de Bishop, si basta con que sea menor de 8 y no se realiza, no se induce el parto. ¿Cómo? Sí, con el test de Bishop, basta con que sea menor de 8 puntos y ya no se debe inducir el parto. No es que no lo induzcas, lo que tiene que hacer una maduración de cuello uterino. La maduración de cuello uterino generalmente se hace con prostaglandinas, con 0.25 de prostaglandinas, y así tenemos un esquema que probablemente ya vamos a hacerlo y vamos a ir evaluando si se madura o no ese cuello. Y después de que termine la maduración del cuello, puede ser que con esas mismas prostaglandinas que arranque trabajo de parto. O puede ser que de repente después de 48 horas empecemos a hacerle la inducción con oxitocina. O también hay, si no tenemos prostaglandinas, con la misma oxitocina. Si tiene 7, 8 centímetros, pues tenemos que darle de repente 6 horas con oxitocina, que va a ser que va a haber contracciones, y con las contracciones y con el estímulo de la cabecita hacia el cuerpo, hacia el cuello uterino, va a hacer que se va a estimular los ferusons y produzca el desencadenamiento de la maduración, de que se elimine prostaglandinas y solito madure el cuello, y que a las 24, 48 horas encontremos un cuello ya con un índice de Bishop de 8 o 9. Básicamente para eso es, porque de repente con 7 vamos a encontrar, no tienes nada, otra cosa, con 7 le puedes inducir. Vas a dudar, vas a esperar más, porque primero va a empezar a ablandarse. Si ese cuello no está blando, si la cabeza no está, si está en -2, mínimo menos, insinuar esa cabecita, si está un cuello posterior, no hay signos de dilatación, está un cuello duro, no te va a responder. Pero si encuentras un cuellito anterior, con una altura de presentación de -2, ya empezando de repente un blandito, queriendo de repente a dilatarse, es un cuello anterior, vamos a tener blando, vamos a tener facilidad y vamos a con seguridad de hacer nuestra inducción, y que nos vamos a tener un éxito. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya se han quedado 46 nomás, ya se fueron todos. A ver, Carla, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, Carla, una consulta. Con respecto a la placenta en la última fase, si yo quiero que la placenta salga, pero yo tengo una placenta ácrita, ¿cuál sería mi procedimiento? en una placenta ácrita no te va a salir, pues.
A la paciente ácreta la tienes que llevar a la sala de operaciones para salir, porque esa ácreta quiere decir que, eso ya vamos, no les hablé de eso, porque eso ya vamos a hablar en la parte de, probablemente en alteraciones en las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Ahí tenemos que ir a sala de operaciones. Puede ser ácreta, puede ser increta, percreta, o depende del nivel como está. Entonces, de repente van a terminar en esterectomía. Por eso es que no debemos abandonar nuestra paciente. Sale el bebé y dice, ya perfecto, y se va. No, tenemos que estar hasta el final, hasta que se produzca el alumbramiento. Y contar todos los cotiledones, como les dije, hay un promedio de 15 a 30, un promedio de 20. Ver que estén los cotiledones bien desprendidos, que no falte ninguno, porque cuando falta un cotiledón que se ha quedado dentro de la cavidad uterina, se nota un hueco ahí. Y si se queda un cotiledón, esa paciente va a sangrar. Si podemos hacer una limpieza en sala de parto, lo podemos hacer. Si no, tenemos que llevar a la sala de operaciones para hacerle una limpieza como la que corresponde, porque si no, esa paciente va a sangrar, ese útero no se va a contraer. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta, otra duda? A ver, Catherine. Sí, los masajes uterinos después del alumbramiento, ¿siempre se realizan o solamente cuando ya hay... ¿Cómo? Masajes uterinos, ¿cuándo se realizan? Sí, se realizan. El masaje uterino se produce inmediatamente. En realidad, el alumbramiento es de 5 a 30 minutos. En esos, después de que sale el alumbramiento, el útero normalmente fisiológicamente, automáticamente se contrae y se reduce todo y se hace la bola de Pinar, que es la contracción fisiológica del útero. Ahora, nosotros, el médico, el obstetricio, el personal o la misma paciente, se le hacemos un estímulo a nivel del masaje uterino para que ese útero responda, estimulando los marcadores, ¿no? Se estimule y se produzca la contracción. Pero fisiológicamente debería hacerse la contracción espontánea. Cuando ya hay la patología, que también en la parte de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, también vamos a hablar, también probablemente les van a hablar sus profesores de práctica, les van a hablar de atonía uterina. En la atonía uterina, ahí primero, ¿qué es lo que se hace? Se va a buscar si hay o no hay restos, si no se han quedado membranas y si no se han quedado cotiledones. Si no se ha quedado ninguna, ni membranas ni cotiledones, buscamos el canal del parto, si el sangrado es por ahí, de repente por ahí es el sangrado y nosotros creemos que es atonía uterina. Todo está bien, entonces no responde a eso, tendremos que ponerle los uterotónicos ya, el ergotrate, la oxitocina, la prostaglandinas, ya le da un tratamiento especial para que ese útero se contraiga. Y a pesar de eso no se contrae, tenemos que llevar a la sala de operaciones, hacerle otro tipo de tratamiento, que ya puede ser las suturas quirúrgicas que se hacen, o al final, si no responde, tenemos que hacer la histerectomía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver es preservar la vida de la paciente, porque con una hemorragia masiva se puede morir la paciente. ¿No hay otra pregunta ya? ¿Todo terminado? Bueno, terminamos entonces. Gracias, ojalá que les estudien bien. Aquí vienen varias preguntas en el examen. Gracias, doctora. Gracias, doctora.